Estamos con alguien que yo, a ver, sigo en las redes hace mucho y entonces como, no sé, medio como cumplir un sueño. Esto de que entrevistara a Yolanda Calvo Gómez. Ella es psicóloga, es española, ahora le voy a pedir yo que se presente. Y la voz que me acompaña muchas veces y que también para dormirme, para relajarme, para cuando he tenido turbulencias emocionales y también le paso sus videos a pacientes que atiendo. Así que muy, muy contento. Yolanda, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, a tu casa. Y estoy muy bien. Ahora mismo no sé si se oye de fondo que hay aquí una tormenta bien fuerte después de, llevamos 2 años de sequía y llevábamos unos bastantes semanas que no llovía. Y está habiendo una tormenta estupenda, así que se oyen No, no, no los se, no, truenos. se te escucha impecable. ¿Te preparaste? ¿Viste que te Ah, dije? estupendo, Sí, no, no, estupendo. de lo mejor. Bueno, me gustaría, yo siempre presento a las personas que entrevisto y que converso y me encanta que se presenten a sí mismas. Así que adelante. Pues bueno, yo soy psicóloga. Soy una persona que lleva investigando a nivel personal, como vivencia mía personal en la mente, como a muchas otras personas. Yo era una joven ansiosa, tímida, insegura, introvertida, y hubiera sido carne de psicólogo probablemente en aquella época para trabajar todas esas inseguridades. Claro. Pero en aquella época no estaban de moda los psicólogos, ni siquiera se oía hablar de ellos. Y empecé a trabajar yo por mi cuenta, no estaba dispuesta a seguir viviendo así, entonces una cosa me llevó a la otra y empecé a trabajar y luego terminé yo estudiando psicología y trabajando con la gente y descubrí la meditación y Eckhart Tolle, y fue todo un recorrido personal y a la vez profesional, pero siempre lo personal, lo que era mi búsqueda interior, ha ido empujando lo profesional también. Los descubrimientos que yo hacía en mí como persona era lo que yo veía que lo que era más importante, más interesante, quería volcar luego en mi trabajo. Y después ha sido ya en el canal. El canal empezó para poder ayudar a la gente cuando no había prácticamente ningún canal con meditaciones en español. Inicialmente no le hice mucho caso, pero bueno, luego a raíz de la pandemia, que estábamos todos tan aislados y tan necesitados, Mm. pues dije, este es el momento de relanzar esto porque hace falta. Y ahí me metí en una aventura que me está llevando a direcciones diferentes ahora mismo. Esta es una, que te llamen de otro lado. Yo soy como muy, un amigo me dice, vos sos muy mandado con la gente, porque yo no, o sea, lo tomo natural. Quiero conversar con alguien porque quiero aprender y fluye así. Este, vos sabés que en Argentina es diferente el tema de los psicólogos, porque, bueno, Sí. a ver, yo tengo 57 años y acá hay, no me acuerdo, había una estadística de no sé cuántos psicoanalistas por habitantes y etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, terminé en el 91 la carrera, pero yo creo que entré para curarme también a mí mismo. Llevo 40 años de terapia, una cosa a la otra, y cuando descubrí la respiración y la meditación, que lo hice a través del arte de vivir, este, dije, wow, cómo la respiración tiene que ver con mis emociones, porque no me lo habían enseñado en la universidad. Y mis No, en colegas, la universidad no nos enseñan muchas cosas, sí. claro, y mis colegas me miraban como diciendo, ¿qué hablas? Y al tiempo me dijeron, tenías razón vos con la meditación, porque acá por lo menos hay un sesgo muy freudiano, pero hay una psicología que tiene su origen en el budismo, por ejemplo, que es muy interesante y que acá no se ve, ¿viste? ¿Cómo ha sido tu formación? No, es cierto, el budismo tibetano tiene una tradición de psicología
y de conocimiento de la mente que es muy, muy interesante y que aquí en Occidente se conoce poco, se va conociendo un poquito, pero se conoce poco. También es cierto lo que tú has dicho, que en Argentina la tradición psicológica es mucho más psicoanalítica. Aquí en España, yo creo que en general en Europa, pero aquí en concreto en España, en Francia es diferente, ¿eh? No es en toda Europa. En España es mucho más cognitivo-conductual la tradición, y luego ya también las terapias de tercera ola, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva basada en mindfulness y demás. Pero es muy diferente. Aquí nos hemos alejado mucho de lo psicoanalítico. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la carrera que a mí me costaba más entender lo psicoanalítico y para mí era como, esto no está bien, esto no le veía. También es cierto que los profesores no transmitían mucha pasión con eso y era un poco así como una cosa en las esquinitas por contar algo que era de la historia de la psicología. Y quiero también hacer, si me permites, Alejandro, Sí. una pequeña referencia. Primero, gracias por referirme a tus propios pacientes también. Pero todas las personas que yo he conocido que son de Argentina, tenéis una fuerza, un carácter, una determinación que de verdad es que os admiro mucho. Hay muchos seguidores en mi canal de la Argentina, pero además es que los que yo he conocido, las mujeres y los hombres de Argentina que he conocido personalmente, la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho la fuerza que tenéis, ¿eh? Sí, gracias por el elogio. En mi caso lo aplico. He tenido épocas de mucha depresión, trastorno depresivo mayor. Tuve 4 y el último o me iba para el otro lado y me iba para el otro lado que me eliminaba a mí mismo. Y mi terapeuta, es psiquiatra, pero no me medicaba, y nunca me gustó la medicación. Me dijo, ya cruzaste el puente, no vas a volver nunca más a eso. Pero es verdad, y me ayudó muchísimo la meditación, y había un curso de silencio en el Arte de Vivir. Y le digo, Néstor, ¿qué te parece? 100% hacelo. Y por más que tenía algunas ideas y demás, me iba recuperando y sí, ahora me siento muy fuerte, con mucha garra. Y insisto en esto de la cuestión de calmar la mente, de poder observar los pensamientos y no identificarse. Bueno, todo lo que plantea Eckhart Tolle, lo que planteas vos, Sí, es fundamental. Si querés agregar sí, sí. algo a lo que estoy diciendo respecto de lo bien que hace y lo que recomendás. En lo que has dicho de la no identificación con los pensamientos, el otro día justamente en el último directo que hice, hacía referencia a que no nos tomemos, a que aprendamos a tener una relación diferente con nuestra mente, una relación de una mayor distancia, que no consideremos los pensamientos que nuestra mente reproduce. Yo le llamo a veces radio desastre. Lo siento, Alejandro, yo sé que tu programa de radio no es radio desastre, pero la nuestra de la cabeza parece muchas veces radio desastre. Sí. Y me refiero a esta nueva relación, una relación de mayor distancia, de no tomarla tan en serio, porque a veces es como la consideramos como si fuera un Dios que está dentro de nuestra cabeza, que nos dice cómo son las cosas, lo que son las cosas y lo que va a ocurrir. Sin embargo, cuando a veces tenemos otro tipo de fantasías, de pensamientos, no lo consideramos así. Si pensamos, no sé, a veces hemos comprado un billete de lotería y lógicamente nos hace ilusión que nos toque y pensamos que nos podría tocar y por eso lo compramos. Es probable que en algún momento hayamos imaginado, fantaseado qué es lo que nos gustaría comprar, a lo mejor un coche nuevo, una casa nueva, un piso o un viaje. Sin embargo, eso no nos hace ir a la agencia de viajes para comprar ese viaje. Nos esperamos a saber si nos toca o no nos toca la lotería. Nadie compraría antes de, es decir, no consideramos esa fantasía como, si me ha venido este pensamiento a la cabeza, es que esto va a ocurrir. Claro. No lo pensamos así. Y sin embargo, cuando tenemos pensamientos negativos, como a lo mejor me va a dar un infarto
o no voy a volver a dormir nunca más, o mi vida no tiene sentido y nunca voy a salir de este agujero negro. Eso sí lo consideramos un vaticinio. Entonces, tener la misma distancia que tenemos con las fantasías de la lotería o con las fantasías que tengamos con un actor o con una actriz, tenerlas también con esos otros pensamientos tan negativos que la mente también puede traer. Es muy bueno eso. Ayer tuve un episodio que vengo así, con esta garra y demás, haciendo un montón de cosas y me agarró una arritmia, una taquicardia. Me asusté, me dio dolor en el pecho, ya tuve algunas otras veces, y empecé a hacer una respiración. Justamente esta cuestión lo apliqué de los A ver, si tenía que llamar una urgencia, llamaba, pero yo me daba cuenta que me empecé a asustar un poco. Hice unas respiraciones, una que se llama de la victoria, que es hacerla Sí. entrar mucho en Ujjayi, creo que le dicen en sánscrito. Ujjayi, sí. Esa. Entonces entraba prácticamente un abdominal, después me acosté, me fui calmando, calmando. Digo, ¿cómo voy a estar mañana? Me puse una de tus relajaciones y la verdad, tomé un poco de ansiolítico, que lo tengo de SOS. Dormí bien y hoy estoy muy bien, pero ¿qué pasa? Yo vengo haciendo respiración todos los días, hice un retiro de silencio. Creo que si yo no hacía esas cosas, capaz que, no sé, no estaría entero hoy para conversar. Te da como un plus Es, de ecuanimidad, de energía, de intuición, de no tomar a la tremenda algunas cuestiones. ¿Lo ves así también? sí, sí, también lo veo así. Y son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. De repente viene ese pensamiento y la mente, hay un psicólogo que ha escrito un libro, La mente de Buda, Rick Hanson, y él tiene una frase que es muy clara, que es que la mente es velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Y es cierto, cuando nos viene un pensamiento positivo, incluso un pensamiento realista, a lo mejor, pues, oye, lo has hecho muy bien, te has esforzado mucho, pero lo has conseguido, enhorabuena. Eso no le hacemos tanto caso como los pensamientos negativos de nadie te va a escuchar, no vas a dormir, o tengo un problema del corazón, me va a dar un infarto, o tengo un cáncer. Que es cierto que cuando hay un problema real de salud, lógicamente hay que ir al médico, pero muchas veces o en algunas ocasiones, y sobre todo para algunas personas que padecen ansiedad, este tipo de pensamientos son más esos pensamientos catastróficos que la mente trae. Y además, si vemos que se repiten con cierta frecuencia y que luego nunca ha pasado nada, pues podemos imaginarnos que eso es otra vez el vaticinio de algo negativo, que tampoco va a pasar nada. Sí, sí. Entonces hiciste muy bien porque conseguiste tú, yo creo que efectivamente si tú hubieras hecho una crisis de ansiedad completa y no hubieras utilizado esa estrategia de la respiración, pues hoy estarías agotado, hecho fosfatina, y te costaría muchísimo más estar trabajando y estar llevando las cosas bien, sería mucho más difícil. Sí, yo me propuse a ver cómo puedo intervenirme para salir de este estado, probar. Llamo a la urgencia, espera, dame un minuto, le decía yo a mi amigo. Sí. Si remite con lo que estoy haciendo, no va a hacer falta. Me dice, ya tenés color, me decía, ya tenés color, porque estaba blanco. Así que nada, pero bueno, es trabajar en uno mismo mucho tiempo, como lo venís haciendo vos, investigándote qué te sucede cuando una cosa, cuando la otra, para luego preparar el material, no improvisadamente, sino en qué momento pones la lluvia, en qué momento te callás, en qué momento direccionás para un lado y para qué una cosa y la otra. Y justamente un tema que tiene que ver con todo esto y habíamos consensuado de conversar es el tema del insomnio, siendo que el descanso es tan Mm. importante para la energía, para la reparación de las células, para elevar los niveles de serotonina. Y bueno, contame, me mandaste una clasificación, me encantaría que lo cuentes y cuestiones para que la gente duerma mejor y esté mejor al otro día. Sí, a ver, son lo que estamos hablando ahora precisamente, que es
que la mente esté serena es fundamental para poder dormir. El sueño se fabrica con 3 pilares, es como una especie de taburete que tiene 3 patitas, pues el sueño tiene 3 pilares también. Y cuando falla una de estas 3 patas, y a veces fallan las 3, entonces es casi imposible dormir. Uno de ellos es que la mente esté serena, una mente alterada. Cuando en nuestro sistema nervioso la rama simpática, que es la rama que nos acelera, que activa la respuesta lucha-huida, cuando esa rama está activada, no podemos conciliar el sueño. Necesitamos que se active la rama parasimpática, la rama de relajación, de descanso, como hiciste tú ayer, con las respiraciones, para que la mente se relaje. Cuando nuestra mente está tranquila, la respiración y el sistema nervioso están tranquilos, pero también cuando el sistema nervioso está tranquilo y la respiración la hacemos lenta, pausada, rítmica, abdominal, entonces esa respiración va a incidir en el sistema nervioso, va a activar el parasimpático y eso va a calmar la mente también. Digamos que va en las 2 direcciones, del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Entonces esa es una de las claves fundamentales y muchas personas recurren a las meditaciones para conciliar el sueño porque les ayuda en esa relajación extra de la noche para efectivamente poder dormir. Pero hay otras 2 patas que serían el reloj biológico que todos tenemos y lo que se llama la presión de sueño, la acumulación de una molécula en nuestro cerebro de adenosina que se tiene que ir acumulando a lo largo del día y que así por la noche nos va a producir suficiente presión de sueño que nos va a llevar a dormir. Las 3 son necesarias y normalmente, en mi experiencia, con los pacientes que he tenido, las 3 están mal casi siempre. Normalmente la mayoría de las personas entran en un periodo de insomnio a través de un periodo de tensión y ese periodo de tensión les lleva a dormir mal, que al día siguiente les lleva a tomar más café. Como toman más café, su cerebro no percibe la cantidad de adenosina que hay, con lo cual cuando llega la noche otra vez no pueden conciliar el sueño. Eso hace que se alteren los horarios y ya empieza un círculo vicioso en el que también se termina llevando al traste el reloj biológico central y ya la hemos liado, ya estamos metidos en un follón muy grande, Claro. pero se puede arreglar, ¿eh? Pero sí. Ese follón tiene solución. Un poquito más sobre la adenosina. ¿Cómo, explícalo un poquito mejor? Se lo explicaste mira, bien, pero adenosina, yo capaz que necesito más. La adenosina es una molécula del trabajo de las neuronas. Las neuronas en su trabajo, en su consumo de energía, van produciendo una molécula que se llama adenosina, que se acumula en el cerebro durante el día y que se limpia durante la noche. El cerebro, no durante la noche, al dormir. El cerebro, bien durmiendo una siesta o bien durmiendo por la noche, va limpiando esa adenosina. Cuando esa adenosina se va acumulando a lo largo del día, va produciendo una necesidad de dormir, va desactivando las zonas del cerebro que producen la vigilia y va activando las zonas del cerebro que son las encargadas de producir el sueño. El problema es que en nuestra cultura utilizamos mucha cafeína. Esto puede ser en forma de café, puede ser en forma de té, puede ser en forma de yerba mate, puede ser en forma de bebidas cola o de bebidas energéticas y también puede ser en forma de chocolate, bien como una taza de cacao o como chocolate de comer. Pero el chocolate también tiene cafeína. Entonces, la cafeína lo que es una mentirosa, por decirlo así, porque no elimina la adenosina que se ha acumulado en el cerebro, sino que nos impide, bloquea los receptores de adenosina y nos impide percibir el sueño que tenemos. Entonces, si hemos dormido poco y necesitaríamos haber dormido más, el café nos ayuda a tener esa sensación de haber descansado más, pero no es cierto. Sigue habiendo adenosina y, lógicamente, se sigue acumulando adenosina. Entonces, unas recomendaciones en las personas que padezcan insomnio: no tomar ninguna forma de cafeína, tampoco chocolate, entre 10, 12, 14 horas antes de acostarte. Es decir, que hay que tener un poquitito de cuidado. Es como tomar el café o la yerba mate de la mañana y ya hasta el día siguiente. Porque si no, eso va a interferir en una persona que tenga insomnio, sí puede interferir
en el ciclo de sueño, en conciliar el sueño. Entonces conviene que lo reduzcamos todo lo posible, incluso en algunas personas eliminarlo. Y las siestas Sí, también eliminan, perdona, las siestas también eliminan esas, no es que nos engaña, la siesta sí borra la adenosina, entonces conviene que no sean siestas más largas de media hora y que no sean después de las 3 de la tarde, para que desde la siesta hasta que nos acostamos podamos haber acumulado adenosina otra vez. me comprometo acá públicamente y ante tu persona a bajar, no, porque ayer justamente que tuve este episodio, me tomé como 6 7 cafés. Que me gusta ir a los bares, Ay, Dios. me gusta, sí, pero no va más, porque esto que me pasó ayer tiene que servirme de tirón de orejas. Pero a mí me va Sí, bien cuando me comprometo con alguien, ¿no? Pero no es que te voy a meter, sí, eso suele funcionar. Eso funciona, suele no es que te funcionar. voy a mandar. Pero no eres el primero al que le pasa con la cafeína, ¿eh? No eres el primero. Hay mucha gente que por exceso de cafeína le dan crisis de ansiedad. Yo tomaba antes siempre, a ver, no tomo café desde hace muchos años, desde que acabé la carrera concretamente, o sea que hace ya mucho tiempo, pero tomo té verde. Bien, Y té verde sencha por la cantidad de antioxidantes que tiene y demás. Y yo antes, hasta el año pasado, tomaba uno por la mañana y otro después de comer, que era también casi como un pequeño ritual del té relajante y demás. Bueno, desde el verano pasado no puedo tomar ese té porque entonces tardo 2, 3 o 4 horas en conciliar el sueño por la noche. Y claro, también es cierto que mi cuerpo va envejeciendo, que yo ya me voy haciendo mayor cronológicamente hablando y mi cuerpo no tiene la misma capacidad para eliminar la cafeína. Se ve que ahora tarda más horas que antes y ya no puedo hacer eso. No puedo. sí, seguro. Yo había visto por Instagram una publicidad de un café que era más de algarroba y de otro tipo. Ah, sí, Eso creo que puede andar sí. mejor. Porque a mí me gustan las Sí, es infusiones. que sí, sí, hay un tipo de infusiones o de cafés que se hacen con algarroba y la algarroba es un árbol que es muy típico de aquí, de la zona mediterránea. Y también se hace una harina con el haba, es un haba. La algarroba es un árbol, pero luego el fruto es como un haba, como una especie de habichuela. Claro. Y con eso se hace una harina y se hacen unos dulces que imitan el chocolate, muy ricos, muy buenos. Bueno, Y tiene muchísimo alimento, ¿eh? Se utilizaba antiguamente para los niños anémicos y esas cosas, pero tiene un perfil nutricional impresionante. entonces voy a ir por ahí. Que ya quedé que lo compraba y los voy a probar. Porque lo voy a hacer, de verdad lo voy a hacer, porque me estoy dando cuenta que no, que es ese engaño de que a lo mejor despabila y uno cree que y no, te estás engañando y está funcionando como vos decís, y yo vengo teniendo mal sueño, o sea, no vengo durmiendo bien, entonces este, lo cuento de mí para que todos los que escuchen tengan en cuenta estas 3 patas del taburete para dormir mejor, porque yo ligo mucho lo que es la violencia en las calles, que Rosario está con bastante, con la cuestión de una mente más calma que va a permitir Vaya. que elijamos las respuestas ante los estímulos que vienen y las frustraciones de otra manera que con violencia, con pegar, con insultar. También el sueño es tan importante eh, porque nos hace estar más, no que no nos vamos a enojar, pero menos irritables y con lo cual yo apuesto a que de esa manera también la convivencia sea más armónica. No estoy hablando de ausencia de conflictos, pero sí resueltas o gestionadas de otra manera. Mm. Así que bueno, Sí, sí, todos podemos tener conflictos, pero los podemos efectivamente gestionar de una forma más adecuada. Y de hecho, cuando dormimos poco, cuando hemos tenido una mala noche, uno de los primeros síntomas que tenemos es la mayor irritabilidad al día siguiente. Tenemos el carácter mucho más irascible. Porque en la fase no es solamente descansar físicamente, el sueño es muy importante también para reparación de tejido muscular,
para fijación de la memoria y también para los primeros auxilios psicológicos, por decirlo así. En la fase de sueño REM, en los sueños oníricos, ahí nuestro cerebro acude con la primera ayuda psicológica. Entonces nos ayuda a estar más tranquilos al día siguiente, a tener una mayor resiliencia y una mayor flexibilidad cognitiva para solucionar problemas, para enfrentar problemas y dificultades y solucionarlos. En general, en las grandes ciudades se van dando patrones de más ansiedad, más depresión, más inseguridad, menos sueño, menos horas de sueño también, más violencia de carretera. A veces Javier y yo, mi esposo y yo, somos dos personas muy tranquilas conduciendo y a veces vemos en la carretera gente que se pone muy agresiva por nada. Además, cuando estás en ciudad, da igual lo que pises el acelerador, el siguiente semáforo te va a frenar. Lo único que vas a hacer es estar delante del coche que acabas de adelantar. Pero no adelantas nada, no sirve realmente para nada. A lo mejor simplemente para terminar discutiendo con alguien y a lo mejor los dos salen del coche y terminan pegándose. No tiene ningún sentido. Tal cual. Yolanda, te agradezco tanto esta conversación en la que aprendí un montón y tu claridad, tu voz que me acompaña y acompaña a otros acá en Argentina. Y nada, te quiero agradecer y ojalá que en algún tiempo podamos tener otra para seguir concientizando, haciendo algo de psicoeducación con la gente que necesita de todo esto para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Alejandro. Cuando tú quieras, y hablamos del tema que tú quieras y que pueda ser interesante en esta parte de psicoeducación para la gente allá en Argentina y en cualquier sitio. Así es. Un fuerte abrazo y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias, Yolanda. Muy bien, hermosa la conversación, me encantó. Entré en un clima muy sereno, muy alegre, me salía la sonrisa adentro por la felicidad, la bendición de poder conversar con Yolanda y nutrirme y poder compartir esto fundamentalmente con todas las personas que están necesitando estar mejor, más tranquilas y saliendo del distrés, que es el estrés malo. Así que el canal de ella es Yolanda Gómez Calvo. Ella es psicóloga y van a encontrar mucho, pero muchísimo material y de alta calidad para poder alcanzar ese estado de bienestar y de salud y de estar agradecidos. Así que bueno, seguimos entonces luego venga lo que venga de esta hermosa conversación con Yolanda Calvo Gómez.